La de hoy es particularmente importante, es el tema de la nueva ley de planificación que presentamos junto con el presidente, el ministro de Finanzas, el secretario general de la presidencia el pasado lunes al Congreso y que ya ha empezado a generar algún ruidito, no mucho ruido a nivel de columnistas de opinión en la prensa y alguno que otro artículo por ahí que empieza a hablar del tema. Me pareció que era importante, antes de continuar estos días y que hubiera más ruido mediático sobre el tema, y algún ruido generaremos desde el mismo Segeplan, comentarles algunos elementos de la nueva legislación y el sentido que tiene para ustedes, para el país, que creo que es algo importante. Algo muy importante que voy a empezar diciendo, tal vez no es el primer punto de la ley, pero es que conozco las situaciones y sé que la pregunta de todo el mundo: ¿el cambio de la ley significa un cambio en el estatuto laboral de alguno de ustedes? De ninguno, ¿okay? No es una ley que viene a borrar Segeplan y recontratar personal, ¿okay? Entonces, si su principal preocupación por el momento ha sido la seguridad en el empleo, no es una ley que toca ese tema para nada, ¿okay? Eso se lo digo para que de ahí en adelante estén relajados y nos concentremos en lo que sí dice la ley, ¿okay? No dice nada de estatuto laboral y no pretende ser una ley para cambiar el personal de Segeplan, ¿okay? Entonces esto dejémoslo de entrada claro y con eso las preguntas las podemos hacer sobre otros temas, ¿okay? ¿Por qué la ley? Es muy importante los porqués, ¿okay? Un dato fundamental que muchos de ustedes conocen y los que no se van a informar ahorita es que la función de planificación del Estado no está normada en ninguna ley de la República, ¿okay? O sea, la planificación, aunque se habla de la planificación del Estado en mucha legislación, incluyendo la Constitución, en ninguna ley se dice qué es la planificación del Estado. Entonces, esto es un vacío jurídico fundamental. ¿Cómo es que hay una función pública que se llama planificación y no hay ninguna ley que lo norme? Es extraño. Es como cuando se hacía presupuesto y no había ley de presupuesto, ¿okay? Es lo mismo. ¿Cómo es posible que haya práctica presupuestaria todos los años y no hay ley de presupuesto? ¿Cómo es posible que haya práctica de inversión pública y no haya normativa sobre inversión pública? Eso es más o menos el motivo inicial por el cual pensamos en la ley. La ley es la base jurídica que norma, no a Segeplan. Sí, aunque probablemente habrán escuchado la frase de la ley de Segeplan o la ley de la Secretaría de Planificación, no es la ley de la Secretaría, es la ley de la planificación, ¿okay? Eso es muy importante. Lo segundo es que esa ley se llama Ley de Planificación y Evaluación de la Gestión Pública, así se llama, ¿okay? Esto es muy importante porque estamos introduciendo la noción de que no solamente nos toca planificar la acción del Estado o normar la función de planificación del Estado, sino también es importante y fundamental que se pueda evaluar la gestión del Estado. Y esto es fundamental para entender por qué también estamos introduciendo la ley. La ley norma esa función del Estado que no ha estado normada, que es la planificación, y establece algunas reglas para empezar a hacer evaluación de la gestión pública. Estos son, digamos, fundamentos o razones fundamentales para tener esta ley. Pero esto se dio además en una coyuntura muy particular, que es la coyuntura del pacto fiscal. Y cuando empezamos la discusión en el gabinete el primer domingo de gobierno, de hecho el segundo domingo de gobierno, cuando estábamos reunidos en el gabinete y el ministro de Finanzas presentó el pacto fiscal, insistimos en que esas tres patas del pacto fiscal implicaba una de ellas, mejorar la calidad del gasto público y la transparencia del gasto público. Pero ¿cómo mejorar la calidad si no se mejora la planificación y la presupuestación del Estado? Imposible. Entonces, una condición mínima para mejorar la calidad del gasto es que se norme la función de planificación y se articulen mejor tres cosas que el Estado hace: producir estadísticas, planificar y presupuestar, ¿okay? Y por eso hay modificaciones a la ley orgánica del presupuesto en la propuesta que se lleva.
hay modificaciones al Sistema Nacional de Estadísticas, que deja de llamarse en el proyecto de ley del INE. Hay una ley que se llama Ley del Instituto Nacional de Estadísticas, no del Sistema Nacional de Estadísticas. ¿Okay? Esta es una ley del Sistema Nacional de Estadísticas, es fundamental. Y articula, por lo tanto, planificación con producción de estadísticas y con presupuestación. Entonces, ahora sí, hablando del pacto fiscal y el sentido de esta ley en el marco del pacto fiscal, es una ley para mejorar la calidad del gasto público. Es esencial entender ese elemento. Vamos a articular mejor indicadores con planificación y con presupuestación. ¿Okay? Y esto también está en la normativa. Y un tercer elemento que no quería que pasara de largo, es que define no solo cuáles son las instituciones de la planificación, sino define, y esto es muy importante para los porqués, define cómo se coordinan los instrumentos de planificación con las responsabilidades institucionales. Ustedes mucho tiempo han dicho, bueno, hacemos los POAs, ¿no? Pero seguro alguna vez ustedes se han preguntado por qué si hacemos planificación, por qué no sacamos el plan estratégico de este país. ¿Por qué cuando se hizo el plan Visión 2020, por decir algo, Segeplan no estuvo? Segeplan no estuvo ahí. ¿Por qué cuando pensamos estratégicamente el Estado, la visión del país, no ha estado Segeplan? Bueno, no hay ninguna norma que le diga a Segeplan que haga eso. ¿Okay? No hay ninguna norma que le diga, no al Segeplan, al Estado guatemalteco que haga eso. ¿Okay? No hay ninguna norma hasta ahora que le haya dicho, el Estado tiene obligación de ver el mediano y largo plazo de la sociedad. No hay ninguna obligación, solo dice planifique, ¿okay? Pero no dice los plazos. Entonces articulamos instrumentos que ahorita voy a entrar a describir más adelante con institucionalidad. ¿Okay? Bueno, esto es, como que dice, empezar a hablar en serio del tema. ¿Okay? Porque de ahora en adelante vamos a tener marco normativo para ser operativos, para actuar. Y esto nos va a normar en nuestra conducta y en nuestras relaciones. También técnicos han estado trabajando, y todas, personal de varias subsecretarías, en la redacción de los borradores de esta ley y en el producto que finalmente se tiene en el Congreso, trabajando a marchas forzadas. Hay que decir que entre el momento en que dijimos hay que hacer la ley y el momento en que la ley estuvo hecha pasaron 4 semanas, 3 semanas. ¿Okay? Fue rápido, pero no crean que fue mal hecho, ¿eh? No se hagan la ilusión de que fue algo rápido y mal hecho. Fue bastante bien hecho. Y por eso es que también ya aparecieron las columnas diciendo, esa ley está bien, hay otras que no, pero esa está buena. ¿Okay? Está muy bien hecho ese trabajo. Hemos recibido reconocimiento por eso. ¿Okay? Entonces les iba a contar algunos detalles de esa ley. Lo primero es que define una serie de funciones de lo que significa hacer planificación en el Estado. Y esto es importante, porque hasta ahora, como lo decía anteriormente, se hablaba de la planificación, pero no qué cosas específicas significa la planificación. ¿Okay? Y hay principios ordenadores de la planificación también. Pero lo que les quería contar del detalle, porque esto es lo que más va a afectar nuestro trabajo, es que se definen unos instrumentos. Entonces, hay un instrumento que a mí me parece fundamental que hay que producir en la planificación del Estado según esta nueva ley. Es la Agenda Nacional de País. Disculpen que no me acuerden totalmente los nombres a veces, pero estuvimos viendo varios nombres. Entonces, pero Agenda Nacional de País. La Agenda Nacional de País es la agenda que le va a decir al país hacia dónde debemos caminar los siguientes 12 años. 3 periodos de gobierno, al menos. Si nos volvemos mágicos y podemos decirle a 20 años al país dónde va a estar dentro de 20 años, pues lo hacemos. Pero mínimamente 12 años, para darle un horizonte de tiempo al desarrollo del país. ¿Okay? No es que estamos mandatados a producir eso, estamos obligados a producir ese documento. Para que quede muy claro, estamos autorizados y pues estamos obligados según la ley todavía no está aprobada, pero la ley nos va a obligar a producir ese documento, para que el país pueda tener una visión de mediano y largo plazo.
y para que el próximo ejercicio Guatemala 2020 no venga de un grupo de ciudadanos bien intencionados haciendo lo mejor por su país, sino de la institucionalidad pública, que es la responsable de liderar el proceso de desarrollo de un país. Y esto es muy importante. Articulado con eso tendremos el Plan Nacional de Gobierno, que es el plan de un gobierno de 4 años en el marco de esa agenda de 12 años, y que le explica al país cómo en el marco de esa agenda de país de 12 años este gobierno, el gobierno actual, el que sigue, un gobierno contribuye en su periodo de 4 años a alcanzar esas metas de mediano y largo plazo. Y dentro de ese marco se definen también los planes, la planificación institucional. Cada institución define sus planes dentro de ese marco. Entonces, esto nos da un marco ordenador de la planificación en los instrumentos. Una agenda nacional de país de 12 años, un plan nacional de gobierno de 4 años y planes institucionales de desarrollo para insertos dentro de esa agenda. Y esto nos va a permitir acompañar cosas que ustedes han leído en la prensa, pero en la cual Segeplan ha tenido una participación relativamente marginal. Por ejemplo, la Agenda Nacional de Competitividad. El director del PRONACOM, del Programa Nacional de Competitividad, me decía este miércoles pasado que el domingo pasado, cuando estaba en reunión de gabinete y comentaba los elementos de la ley, que él casi se paraba a abrazarme porque dice, tengo años, él es un empresario privado, pero se ha dedicado al tema de la competitividad por mucho tiempo, es un empresario privado exitoso además, pero él se ha dedicado mucho tiempo a estimular la idea de la competitividad, y me decía, hace años estoy esperando que alguien en el Estado diga, tenemos que tener esa visión de mediano y largo plazo. Él, un empresario, añoraba un Estado haciendo ese trabajo, y me decía, me quedé esperando años, finalmente sucedió. Entonces tenemos una cuestión de decirle al país hacia dónde, eso es muy importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener que ponernos de acuerdo en su momento, pero el punto es poder empezar a caminar hacia allá, ojalá de una manera participativa y abierta, que no sea el producto de 5 mentes privilegiadas, sino de un consenso social que permita construir, para utilizar el término de moda, pactos sociales, visiones comunes. Una agenda es algo compartido, algo que compartimos todas y todos los guatemaltecos, una agenda de país, no una agenda de gobierno, no una agenda de partido, una agenda de país. Eso es muy importante para un país como Guatemala. Si alguien está colocado en el exterior de Guatemala y mira Guatemala, piensa, bueno, es un país que todavía la mortalidad infantil es de 30 por 1000 nacidos vivos o un poquito más. Es un país donde todavía el nivel de escolaridad promedio está por debajo de 6 años de escolaridad promedio. Es un país donde todavía el ingreso per cápita no supera los $4,000 per cápita. O sea, todos dirían todavía, porque todo el mundo está esperando que progresemos. Ese es el sentido del progreso que busca la gente. ¿Y por qué? Mal que bien, algo progresamos. Pero tener una dirección y tratar de orientar una dirección hace que uno acelere los pasos del desarrollo. Por eso las naciones asiáticas han avanzado tanto, porque ellos han tenido visión de mediano y largo plazo. No solamente han tenido, por supuesto, muy buenos estados y muy sólidas instituciones, o muy buenas empresas y muy buena tecnología, o muy buen capital humano y mucho desarrollo y muy buena infraestructura. Han tenido todo eso. Pero todo eso ha sido producto de tener una visión, de tener un proyecto país, de tener una visión hacia el futuro. Sin eso no hay desarrollo. La condición sine qua non del desarrollo es tener visión hacia el futuro, es poder planificar. No planificar probablemente como se planificaban aquellas economías del siglo XX soviéticas, donde todo se decidía en un comité central que definía la planificación, sino planificar en el sentido moderno, indicativo, donde nos ponemos de acuerdo ciudadanos y Estado, sector privado y sector público, para tratar de levantar un proyecto país. Entonces no va a ser ese tipo de planificación, pero es una planificación. Y los asiáticos, no todos ellos son países socialistas como se define China,
Los asiáticos, incluso los que se definen de una órbita más capitalista, como Corea del Sur o Taiwán, lo han hecho. Y si uno va a Brasil, va a encontrar que la planificación es importante en Brasil. Tienen un norte, tratan de construir un futuro. Dicen, para el año 2010, eso lo dijeron en el 2000, Brasil, como decía un amigo brasileño, ya no será un país campeón de niños de la calle, sino solo campeón de fútbol. Eso me decía un amigo brasileño. Esa es nuestra aspiración. Para el 2010 no va a haber, ya no vamos a ser campeones de niños de la calle, solo campeones de fútbol. Bueno, eso es una aspiración, eso es una construcción. Nosotros tenemos que decirle al país, en el año 2012, dentro de 12 años, 2024, el país debería tener una mortalidad infantil de menos de 15 por 1000 nacidos. Una escolaridad promedio de 9 a 10 años de escolaridad promedio. Una desnutrición, ahora que estamos hablando del pacto hambre cero, una desnutrición que no supera el 15% de los niños, que todavía es horrorosamente escandaloso. No se imaginen que tener 15% de desnutrición es wow, qué bárbaros, qué gran país. Cualquier país que haya reducido la desnutrición de manera acelerada y correcta tiene tasas de menos del 5%, a veces por debajo del 2%. Con el nivel de ingreso per cápita nuestro, no países mucho más ricos, países tan ricos como nosotros, pero que han utilizado mejor sus recursos para evitar que haya hambre en su pueblo, y entienden el valor para la economía, para la política y para el ser humano de no tener hambre. Eso es una cosa. En fin, hay que orientar metas, hay que decir, nuestro ingreso per cápita será de tanto. Hay que tener esa visión y hay que luchar por alcanzar esas metas. Una vez que uno se fija un rumbo, uno camina hacia ese rumbo, uno busca llegar a ese rumbo. Si uno dice voy a llegar en 2 horas al puerto, llega en 1 hora 40. Pero si uno dice bueno, voy a ir parando en el camino, a qué hora llego, pues dura 5 horas. No estoy diciendo que es malo caminar 5 horas de aquí al puerto, tal vez sea muy entretenido y voy a ponerlo así, etílicamente más interesante, ¿okay? Pero el punto fundamental es toma 5 horas, no 1 hora 40. Eso es todo el punto. Entonces, tratemos de llegar ahí, tratemos algunas cosas de hacerlas más rápido, tratemos, por ejemplo, de que la desnutrición se venga abajo finalmente, lo más rápido que podamos. Si no tenemos el norte, nunca vamos a llegar. Si no tenemos la meta, no sabemos hacia dónde vamos. ¿Recuerdan aquel chiste de Colón, ¿no? Que era la primera ONG? No sabía para dónde iba, pero consiguió mucho dinero para financiar. Ese era un chiste. Es más o menos el estado de Guatemala hasta la fecha. No hay que sorprenderse. No sabemos para dónde vamos, pero todos los años podemos pedirle al pueblo que haga un sacrificio. Hay que decirle al país dónde se va a gastar sus recursos, ciudadano, ciudadana. Usted está pagando impuestos o está contribuyendo con su trabajo al progreso de este país. ¿Hacia dónde vamos? Hay que decirlo y proponernos alcanzar esa meta. Ese es el valor de la agenda nacional del país y ese es el valor estructurador que tiene para el país. Entonces no es vender la planificación como un instrumento técnico, es vender un proyecto de nación. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahí está el valor. Luego vienen las instituciones, porque sin instituciones no hay resultados. Esas son las metas, queremos caminar hacia allá. Las instituciones fundamentales. ¿Cuál es la principal institución que debe liderar la planificación del país? Hasta hace pocas semanas, muchos pensaban que es Ejemplan. Y uno decía, pero ¿cómo si esa institución es la que debe liderar hacia el país? Es una institución tan pequeña, con tan pocos recursos, que aporta, pero no lidera el proceso. Bueno, la realidad es que nosotros no somos la institución que debe liderar la planificación de este país. El que debe liderar la planificación de este país es el presidente, es la presidencia. Porque cuando hablamos de construir un proyecto de país, no es un proyecto técnico de un ministerio o de una secretaría, es un proyecto político de un país. Y nuestro líder por excelencia, como votamos cada 4 años, es nuestro presidente. Hoy, el general Otto Pérez Molina, mañana quién sabe. Pero el presidente y la presidencia son los líderes de un proyecto de país y por lo tanto son los líderes de la planificación del país. Eso dice la ley.
Eso dice la ley. La ley dice que quien nos va a dirigir en la planificación es la presidencia. Pero para poder ejercer esa función política, se auxilia técnicamente en una secretaría al presidente. Y eso también lo dice la ley. Tiene una secretaría para auxiliarse técnicamente en esa función política, que es hacer planificación. ¿Sí? Y esa secretaría ya no se va a llamar CEGEPLAN, por ahí salió el título, desaparece CEGEPLAN. Está bien, desaparece, es cierto. Va a tener otro nombre, se va a llamar, debido al argumento anterior entenderán por qué le cambiamos el nombre, Secretaría Presidencial de Planificación, así le vamos a llamar, para subrayar que somos un órgano auxiliar de la presidencia. Eso es nuestro papel, ser la mano derecha técnica del presidente, que el presidente diga qué está pasando con la agricultura, y puede llamar al ministro de Agricultura, pero también puede llamar a la Secretaría Presidencial, porque ahí hay gente que sabe de agricultura y sabe cuál es el estado, y tiene los últimos estudios, y tiene el estado del arte. Y está bueno que lo sepa el Ministerio de Agricultura, por supuesto, y ojalá que lo sepa el Ministerio de Agricultura. Pero si el presidente quiere ir a una sola fuente, o quiere ver cómo la agricultura se vincula con la industria, y no quiere llamar a 3 ministros, va a su secretaría, y la secretaría le informa. Y si el presidente quiere informarle al presidente cómo estamos marchando para las metas de desarrollo que nos propusimos, va a su secretaría y le dice: quiero un informe que me permita decirle a la ciudadanía cómo vamos marchando en las metas que queremos. Ese es el modelo de secretaría que queremos, el brazo técnico del presidente. El presidente necesita información, aquí está su base de información. No somos eso, tenemos que transformarnos en eso, muy importante. ¿Desaparece ese plan? Sí, va a desaparecer, pero para renacer mejor. Ese es el punto, para renacer como una mejor institución, como una institución más estratégica, más capaz técnicamente, más útil para el país. Ese es el sentido de la Secretaría. Y debajo de eso vienen las instituciones que tenemos que normar. Muy importante, las unidades de planificación de las diferentes entidades públicas. Yo he hablado de planificación en las últimas semanas con la presidenta de la Corte Suprema, con la jefa del Ministerio Público, que nunca hablaba de planificación, con el director del INGUAT, que desapareció en el INGUAT la oficina de planificación hace 8 años, y él quiere tener visión de país, visión de futuro para el turismo, y no puede. El otro día me envió por correo electrónico un empresario muy destacado, al cual le tengo un enorme cariño, un hombre que ha aportado mucho al país. Envió la política de Estado de turismo, me dijo, y yo le respondí: ojalá algún día la política de Estado de turismo la pueda hacer el Estado. Eso es muy básico. El INGUAT participó, eran un montón de actores privados, y el INGUAT. Y yo dije: ¿y por qué no me lo mandó el director del INGUAT? Con todo y que este hombre es un gran líder del turismo en este país, un gran visionario del turismo, y se lo reconozco con absoluto respeto. Pero la política de Estado la produce el Estado en coordinación con la sociedad, con la ciudadanía, sin duda. Tampoco creo un modelo estatista del proceso, pero sí creo que es función pública producir esa política, no es función privada, es función pública. ¿Sí? Bueno, entonces las unidades de planificación van a estar ahí, pero esas unidades de planificación, y aquí está el otro kit interesante del asunto, hacían por el instructivo de, bueno, donde existen, porque no en todo lado existen, pero esas que se van a crear, han hecho hasta ahora algunas de ellas, donde ha existido planificación, y hacen su POA, su planificación. ¿En el marco de qué plan estratégico? No sabemos. ¿En el marco de qué plan de gobierno? No sabemos. Hacen su POA. ¿Okay? Bueno, ahora van a tener marco estratégico, van a tener plan de gobierno, van a poder decir cómo su POA contribuye a eso. Pero su cambio más importante para mí es que van a poder decir: este es el POA, este es el presupuesto, y una cosa y la otra son lo mismo. El presupuesto es la expresión financiera de la planificación. Ah, dice alguno, es que el plan está encima del presupuesto. Por supuesto que el plan orienta un presupuesto, pero el gran problema que hemos tenido es que, como no había articulación institucional definida por la ley entre la planificación y el presupuesto, se hacía planificación por un lado y se hace presupuesto por otro.
¿Quién es más importante, el MINFIN o la Segeplan? Los dos, disculpen, ¿okay? Ninguno es más importante que el otro. No podemos movernos si no hay una visión de futuro del país, planificación, pero no podemos movernos si no le damos recursos a esa visión. Eso es el presupuesto. ¿Y cómo se construye una visión de país con presupuesto? Dialogando entre instituciones. Entonces, esas unidades de planificación de cada ministerio o de cada unidad ejecutora de la entidad del sistema público se coordinan con la unidad de presupuesto. Y se le define que es un ente asesor del despacho superior de la institución. El ente, el jerarca responsable para tener su unidad de planificación estratégica y presupuestación y permite tener un diálogo entre presupuesto y plan. Y esto es muy importante. Entonces, permite la coordinación finalmente entre plan y presupuesto, y esto es esencial para el futuro. Con el presupuesto le damos pies a las alas que tiene la planificación. La planificación es un sueño, ¿sí? Pero se queda en sueño si no tiene presupuesto. Entonces vamos a darle pies a esa ala. Otro cambio importante que viene en la ley: definimos los instrumentos, un conjunto de instituciones. Otro cambio importante en la ley: qué bueno que planificó, qué bueno que presupuestó, articulando plan y presupuesto. Qué bueno que alcanzó algunos resultados en relación a algunas metas, pero ¿lo hizo bien o lo hizo mal? ¿Lo pudo haber hecho mejor? ¿O qué aprendimos de lo que hicimos? Esa es la evaluación. La evaluación no califica las cosas, sino que es un ejercicio de aprendizaje. Eso es muy importante. Cuando ustedes estaban en la escuela o en la universidad o en el colegio donde hayan estudiado, les daban las evaluaciones y les decían: tiene un X, un 90, ¿sí? Un 10, no sé, sistema de calificación que fuera el que le utilizara el maestro. ¿Esa es la evaluación? No, ese es un resultado. La evaluación es que se sienta el maestro con uno y diga: oye, ¿y qué aprendiste de matemáticas este mes? Eso es la evaluación. ¿Sabes hacer esta operación? Ah, ya, no, todavía no sabes. Es un aprendizaje la evaluación siempre. En nuestros países se cultiva poco la evaluación, incluso donde debería ser obligatorio, que es el sistema educativo. Evaluamos poco, es decir, aprendemos poco de nuestra práctica. Bueno, hay que darle inteligencia al Estado, y la inteligencia, por mucho que se lo dé la visión y el presupuesto, solo se lo da la evaluación. Porque la evaluación es la que nos permite reflexionar sobre lo que hemos hecho y aprender de esa práctica. Mira, vacunar de esta manera no es la mejor manera, deberíamos de vacunar de esta otra manera. O, mira qué bueno esto que hicimos, este tipo de práctica o de programa que implementamos, tuvo tales resultados, deberíamos de expandirlo. ¿Okay? Lecciones de lo que hacemos, de nuestra práctica institucional y pública. Eso es la evaluación. Y esta ley habla de la evaluación, habla de que hay que evaluar, o vamos a ponerlo en otro lenguaje, habla de que tenemos la obligación de aprender de lo que hacemos. Vamos a obligarnos a aprender de qué estamos haciendo. Y le dice que la Secretaría Presidencial de Planificación mirará cómo ordenar ese sistema. ¿Okay? Como es algo tan nuevo, no lo definimos el sistema, solo decimos que la Secretaría Presidencial tiene la obligación de pensar cómo organizar ese sistema. Y decirle al país cómo vamos a enfrentar ese desafío, de aprender de nuestra práctica pública, de nuestra capacidad de hacer cosas. ¿Qué pasa con las funciones de Segeplan? Voy a poner la inversión pública. ¿Hay algo ahí adentro? Por supuesto que sí. ¿Qué pasa con la planificación territorial? ¿Hay algo ahí adentro? Por supuesto que sí. ¿Qué pasa con la cooperación? Se dice algo muy importante que está solo en el acuerdo gubernativo, que la cooperación es un ejercicio que podemos coordinar tres instituciones: el MINFIN, Relaciones Exteriores, y nosotros. Y lo que dice el acuerdo gubernativo lo vuelve a repetir la ley: que Segeplan coordinará esa comisión para efectos de poder tener visión en la cooperación. Vamos a tener que darle más contenido eventualmente a la cooperación, pero el tema está. Entonces, lo mismo de siempre. En esas cosas lo mismo de siempre, solo estoy diciendo lo que es nuevo. ¿Okay?
¿Va a hacer esto que la Segeplan sea más grande? Sí, va a tener que ser un poquito más grande de lo que estamos haciendo probablemente. Pero sí les puedo confesar, yo no soy una persona particularmente entusiasta de organizaciones grandes. ¿Okay? A mí me interesan las organizaciones efectivas y útiles. Eso son las que me interesan. Si para ser efectivo y útil yo necesito 400 personas, pues tenemos que tener 400 personas. Pero si para ser efectivo y útil necesitamos 150, son 150. La cuestión es ser efectivo y útil. Eso es fundamental. Ahora, estamos hablando de más funciones, de complejizar esas funciones. Uno podría pensar, probablemente vamos a tener que crecer entonces. Eso es así. Y probablemente para poder cumplir con muchos de los mandatos nuevos, vamos a tener que tener un poco más de presupuesto. Dichosamente, la Segeplan nunca ha sido el lastre fiscal para este país. Pesamos muy poquito en el presupuesto. Así que nos duplican el presupuesto y seguimos siendo insignificantes para el presupuesto de este país. No aumentamos el déficit ni siquiera un 0.001% del PIB. Así que no hay ningún problema. No somos la institución, por suerte que no somos la institución costosa. Si esta institución fuera costosa fiscalmente, en un sentido, yo sería el primero en reducirla. Porque para planificar y evaluar no se necesita una enorme cantidad de recursos, pero se necesitan recursos. Y además, el Estado no está para planificar y evaluar, sino para actuar. Lo que pasa es que si lo hace planificando va a ser más efectivo, y si evalúa esa acción, pues va a aprender mucho. Pero su sustancia es actuar, es llevarle servicios, productos, capacidades a la población. Eso es lo fundamental. Entonces nosotros somos una función técnica de algo sustantivo, que es cumplirle los derechos a las personas, como ustedes me han escuchado hablar acá, de todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Somos una función coadyuvante, una institución que contribuye. Pero hay unas que lo hacen bastante directo. El Ministerio de Salud con la salud, el Ministerio de Educación con la educación, el Ministerio de Comunicaciones con la infraestructura, el Ministerio de Gobernación con la seguridad. Ellos van directo, ellos hablan con el ciudadano, ellos se pelean con el ciudadano, ellos tratan de darle las capacidades al país que el país requiere. ¿Okay? Nosotros somos una institución coadyuvante, no tenemos por qué ser grandes. ¿Sí? Somos esenciales, somos importantes, sí, pero no somos la naturaleza por la cual surgimos. Somos un elemento para hacer que esa naturaleza sea más efectiva. ¿Okay? Hay dos cosas que les quería informar. ¿Okay? Una muy importante: la ley nos va a obligar a producir trimestralmente y anualmente un balance de la situación macroeconómica y de empleo de este país. ¿Okay? Y eso es muy importante. Es devolvernos a nuestras raíces de ser planificación económica también, y no solo planificación en abstracto. Obligarnos a ayudarle al país a evaluar cómo está marchando la economía, pero se dice situación macroeconómica y empleo deliberadamente, porque el factor que genera desarrollo no es el crecimiento per se, sino el empleo. ¿Okay? Es importante. Y nos vamos a aliar con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Trabajo, con otras instituciones para poder producir un balance macroeconómico y de empleo. Y hay un segundo elemento que el que me mencionaba ahora Fernando, que es poder producir anualmente un informe sobre la situación de los bienes estratégicos del Estado. Imagínense que ustedes, luego de varios años de ahorro y de austeridad familiar, logran comprarse la casita que soñaron, o el apartamento, logran comprar la propiedad, y un día le dicen: ¿y cómo está haciendo uso de su propiedad? Y ustedes no se dan ni cuenta, se ha venido deteriorando la pintura, porque nunca hace balance de ese patrimonio. Sería como absurdo, ¿no? Bueno, eso es lo que hace Guatemala con su patrimonio. Guatemala, el Estado guatemalteco por constitución tiene un patrimonio enorme y estratégico. Por si no lo saben, todas las caídas de agua con potencial hidroeléctrico son propiedad del Estado en este país. Todas las caídas de agua con potencial hidroeléctrico son propiedad del Estado.
Todas las fuentes de agua de este país son propiedad del Estado. Todas las orillas del río o del lago son propiedad del Estado. 200 kilómetros de costa tomados desde la marea baja hasta el interior del mar. Todo lo que está abajo del mar y arriba es nuestro colectivamente, de todos. Es nuestro el aire. ¿Qué pasa así? Decimos, el aire gratuito. No. Imagínense que estoy hablando acá porque hay una onda que está pasando acá. Imagínense que ustedes contestan su celular porque hay una frecuencia. Imagínense que están escuchando un radio porque hay una frecuencia. Imagínense que pueden ver televisión porque hay frecuencias. Todo eso nos pertenece a todos. ¿Y qué sabemos de ese patrimonio? ¿Qué balance hacemos de ese patrimonio? ¿Cada cuánto nos sentamos a ver si lo estamos utilizando bien o mal? Pero ahí está. Todo lo que está en el subsuelo es nuestro. No pertenece a nadie privado. Cuando hay alguien que hace una explotación minera o hidrocarburos o lo que sea, le damos una concesión, porque está aprovechando un recurso que nos pertenece a todos. Bueno, le cobramos 2 centavos por cada no sé cuánto, pero eso es porque somos generosos. Nos gusta que Canadá sea un país que tenga progreso. Somos el mayor donante de Canadá, de hecho, o de Francia, no sé, bueno, en fin. Tenemos varias empresas ahí que hacen un uso del usufructo del Estado bastante ventajoso. Pero el punto fundamental es que, aunque nos parezca increíble, eso nos pertenece a todos. No tenemos balance. Cada año la Secretaría Presidencial de Planificación le va a entregar al presidente un balance que le dice: este es el estado de nuestro patrimonio, así lo estamos usando. ¿Okay? Y conforme vayamos informándole al presidente, probablemente empecemos a darnos cuenta de cuán valioso e importante es ese patrimonio. No tenemos ningún mandato para decir cómo usar ese patrimonio. Mucho cuidado con esto, ¿no? Y yo sería también el primero en oponerme a que una secretaría presidencial, cualquiera que fuera, tuviera el poder de disponer del patrimonio del Estado. Somos inteligentes al dividirlo en varias instituciones, porque es mucha riqueza y es mucho poder. Entonces, esta secretaría humildemente no es dueña de nada ni dispone de nada. Solo informa al presidente cómo están sus bienes, cómo están los bienes de la nación estratégicos. Todos los años vamos a producir ese informe. Como digo, tal vez después de 5 informes o 10 informes empecemos a darnos cuenta que hay un valor en eso, y que tal vez podamos aprovecharlo mejor. Dejemos eso a la sociedad que lo discuta y al gobierno que busque medidas. La Secretaría solo va a informar, no le vamos a decir más al país. En fin, son funciones estratégicas. Cierro. Una secretaría presidencial así, ¿no les parece que es una mejor secretaría? Vamos a tener una mejor secretaría. Ese es el punto. Vamos a tener la secretaría que debemos tener, no por lo que hacemos nosotros, sino por lo que el país se merece. El país se merece una secretaría de planificación mejor, más capaz, más potente, con mayores competencias, con mayor capacidad para producir resultados que el país está necesitando, y para acompañar al presidente, líder de la planificación del país, en su función de liderar al país hacia el futuro, por el periodo en que es electo, 4 años, y el que sigue, por el periodo que es electo por 4 años, siempre auxiliado por una institución estratégica, la Secretaría Presidencial. ¿Okay? Y ese es el tema. Y de eso se trata la ley. Muchas gracias.